Bueno, vamos a meternos de lleno en una paradoja. Una de esas que de verdad nos hacen pensar. Todos conocemos la fama de Costa Rica, ¿no? Es como el referente de la democracia y la libertad de prensa en América Latina. Pero, ¿qué pasa cuando nos enteramos de que las leyes que se supone que protegen esa libertad son de hace más de un siglo? Y no es una exageración. Para que nos hagamos una idea, así es como veían a Costa Rica las organizaciones internacionales. Hablamos de una reputación impecable. Era literalmente el ejemplo a seguir. Un refugio seguro para periodistas, un oasis de libre expresión en una región que, seamos sinceros, muchas veces es bastante convulsa. Pero de repente, en medio de esa reputación intachable, pasa esto. En 2017 estalla la noticia. Una supuesta estrategia de un banco del Estado, nada menos, para ahogar económicamente a un periódico que era bastante crítico. ¿Cómo? Retirándole toda la publicidad. O sea, una movida que para muchos fue un ataque directo, sin disimulo, a la libertad de prensa. Y aquí es donde nos rompemos la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden existir estas dos caras de la misma moneda? Por un lado, el país modelo de la libertad de expresión. Y por el otro, denuncias de presión económica desde el mismo Estado hacia los medios. Simplemente no cuadra. Pues, la respuesta no está en el hoy. Para encontrarla hay que viajar, y bastante atrás en el tiempo, casi 150 años, a una época de muchísima agitación política. Ahí es donde se formó, digamos, el ADN legal del país, y lo más increíble es que ese ADN sigue afectando todo lo que pasa hoy. Nuestra primera parada nos lleva a la década de 1870, y a un hombre que es una contradicción andante, el general Tomás Guardia. Pensemos en él como un líder con dos caras. Por un lado, un dictador, y por otro, un reformista. Y sus decisiones son las que, sin saberlo, moldearían las leyes de prensa por más de un siglo. A ver, esa década fue un verdadero torbellino. Guardia llega al poder con un golpe de Estado. Al poco tiempo, impulsa una constitución súper liberal para la época. Luego, en una jugada política muy rara, deja la presidencia, pero solo por un ratito, porque el año siguiente vuelve y toma el control total, aunque sin el título oficial. Es justo en medio de todo este caos, de estos juegos de poder, donde se siembra la semilla del problema actual. Y aquí se ve clarísimo por qué era un hombre de contradicciones. Por un lado, un dictador puro y duro, disolvió el Congreso, gobernaba por decreto, mandaba al exilio a sus oponentes, pero al mismo tiempo, este mismo hombre abolió la pena de muerte y estableció la libertad de culto. O sea, un autócrata con ideas liberales. Entender esta dualidad es clave para comprender por qué las leyes que se crearon en su época son como son. Ahora vamos a ver el resultado directo de todo ese caos político. Vamos a ver cómo nacieron unas leyes de prensa que increíblemente siguen vivas en pleno siglo XXI, creando un marco legal que está, completamente fuera de época. ¿Recuerdan ese pequeño lapso en el que Guardia, en teoría, no era el presidente? Bueno, pues justo ahí, el gobierno provisional de Vicente Herrera Celedón saca un decreto para regular a la prensa. Pero seamos claros, aunque Herrera tenía el título, la sombra de Guardia, el poder real, estaba detrás de cada decisión. Y para que veamos qué tan antiguo es esto, miren esta joya. Es un pedacito del decreto de 1877. Y fijémonos en la ortografía, que dice al pi, con i latina, en lugar de al pie. Esto exigía que todo papel impreso dijera quién era el autor y de qué imprenta salía. Claramente era una forma de tener todo controlado en la época de los periódicos de papel y los panfletos. Ahora, demos un pequeño salto en el tiempo. Llegamos a 1902. Toda esa mentalidad de control de la era de la imprenta se consolida en una ley formal, la Ley de Imprenta. Y aquí viene lo increíble. Esta ley, pensada para un mundo de tinta y papel, es una de las que todavía hoy, sí hoy, regula los medios en Costa Rica. Y todo esto nos trae de vuelta, de golpe, a nuestro tiempo. Y es aquí donde vemos el choque frontal, la colisión inevitable entre un sistema legal del siglo pasado y la realidad súper veloz del mundo digital. Este cuadro lo resume todo a la perfección. Por un lado, la Ley de Imprenta, de 1902, cuando la noticia más rápida viajaba en tren. Por el otro, la Ley de Radio y Televisión, de 1954, mucho antes de que existiera Internet, ni hablar de redes sociales o streaming. El sistema operativo legal del país, para decirlo de alguna forma, está totalmente desactualizado.
Y claro, esto genera un vacío legal gigantesco, un verdadero agujero negro. Estas leyes no tienen ni idea de qué hacer con los periódicos digitales, con las redes sociales, con las apps de mensajería, y mucho menos con el problemón de las fake news o la figura del creador de contenido. La analogía es perfecta. Es como querer usar las reglas de tránsito de las carretas para manejar el tráfico de una superautopista moderna. Imposible. Entonces, con todo este panorama, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué significa esto para el futuro? El nudo de todo el asunto es ver cómo Costa Rica logra alinear su reputación del siglo XXI con unas leyes que parecen sacadas de un museo. El desafío que tiene Costa Rica por delante es enorme. Es básicamente actualizar su sistema operativo legal para que por fin esté a la altura de sus ideales democráticos modernos. Pero, y aquí está lo delicado, tiene que hacerlo con muchísimo cuidado. La clave es no dañar, en el proceso, esas mismas libertades que la han hecho famosa en todo el mundo. Y cerramos con una pregunta que queda en el aire, para seguirle dando vueltas. En este mundo donde una noticia da la vuelta al planeta en segundos, ¿podrán las leyes de Costa Rica, nacidas en la era del telégrafo, alcanzar finalmente a su reputación, que ya vive en la era digital? Una pregunta que solo el tiempo podrá responder.